El título de esta sesión es Esto es guerra, John Owen y la mortificación del pecado. Si usted quiere escuchar otro tema, ahorita que oremos puede salir, nadie lo va a juzgar, no se preocupe. Pero vamos a orar un momento, pedir la dirección del Señor y entrar ya de lleno al tema. Amado Padre, qué privilegio nos has regalado en el hecho de ser llamados tus hijos. Y bajo esa realidad, bajo la realidad de que nos has salvado, nos has llamado tus hijos y nos has dado tu espíritu también, nos has llamado de manera exclusiva como creyentes a vivir para tu gloria, y una de esas áreas en las cuales podemos honrarte de una manera muy particular de este lado de la eternidad es matando nuestras tendencias pecaminosas. Y Señor, tenemos en tu palabra todas las armas necesarias que necesitamos para matar el pecado, y pedimos de tu ayuda para aplicarlas. Gracias por hermanos fieles a lo largo de la historia de la iglesia, como John Owen, que han tratado con esos temas a detalle y nos ayudan, nos animan, nos enseñan a meditar junto con ellos y ser asistidos por tu gracia para vivir vidas más santas que reflejen tu carácter y que sean para tu gloria. Gracias por cada uno de mis hermanos acá, gracias por su disposición amorosa y fiel a escuchar tu palabra. Ruego que tú bendigas a cada uno de ellos, que mientras estamos expuestos a este tema, que Señor tú les animes de una manera muy especial a vencer más y más cualquier pecado con el que estén luchando. Y Señor, la verdad es que no luchamos con un solo pecado, nos asedian una multitud de enemigos y necesitamos de tu ayuda y de tu gracia, y damos tantas gracias por tu palabra que nos dirige en ese sentido. Bendice este tiempo, ayúdanos a honrarte en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Mata el pecado o el pecado te va a matar. Esa es una de las frases más famosas y relevantes del puritano inglés John Owen. Pero eso no es únicamente una frase famosa de John Owen, realmente es un mandato bíblico constante y consistente. Por ejemplo, Mateo 5:30 dice, si tu mano derecha te es ocasión de pecar, ¿qué tienes que hacer? Córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Colosenses 3:5 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Romanos 8, 12 y 13 dice, así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El lenguaje de la Escritura acerca de cómo lidiar contra nuestro pecado es uno de sobriedad y uno de una batalla constante, una batalla imparable. Es una guerra, es una masacre, y ese es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. No es una imagen agradable. ¿Por qué? Porque el pecado tampoco es agradable. Es lo que explica John Piper en una introducción relacionada con este mismo tema. Así que de ahí el título de esta sesión, Esto es guerra. Es decir, tú y yo estamos involucrados en una guerra constante contra nuestro pecado. Y la segunda parte del título de la sesión, John Owen y la mortificación del pecado, deriva de una de las obras más famosas de este puritano inglés, escrita en 1656 y titulada acerca de la mortificación del pecado en los creyentes. 2 puntos y subtítulo, la necesidad, naturaleza y medios para la mortificación. Ahora, la palabra mortificación en el contexto teológico y en el contexto particular de John Owen no se refiere a estar preocupado, como qué mortificación que mi hijo no me ha llamado o qué mortificación que no hay azúcar para el café, que eso casi es pecado, pero ese es otro tema. En otros Sundays in July podemos tratar eso. Más bien, cuando usamos el término mortificación, nos referimos a la acción y el proceso de dar muerte y matar los deseos y prácticas pecaminosas en nuestra vida.
Así, ese pequeño libro que escribió John Owen, alrededor de unas 100 páginas más o menos, lidia con una de las realidades más fundamentales en tu vida y en la mía como cristianos. Y es esta: la lucha incesante y feroz contra nuestros propios deseos pecaminosos. La fuerte tensión en la que vivimos, ya que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la Escritura y tenemos el mandato de vivir en santidad. Esa es la base. Pero al mismo tiempo, nuestra carne quiere hacer absolutamente todo lo contrario. Estamos todavía en este cuerpo de muerte y esa es la realidad en la que nos encontramos como creyentes. Por ejemplo, Gálatas 5:16 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Mira cómo el texto subraya la idea de oposición. Y así es como vive el creyente, en una oposición constante, en una lucha constante de sus deseos pecaminosos, pero también de la realidad de que tiene el Espíritu Santo y todo lo necesario para someterlos y para matarlos de a poco. De manera que no podemos ser pasivos en nuestra lucha contra la multitud de pecados que nos asedian. Debido a que es una guerra y es una batalla seria, entonces necesitamos una estrategia de ataque, una estrategia de defensa. Necesitamos conocer bien a nuestro enemigo, necesitamos conocer con quién nos enfrentamos. Y también conocer bien las armas que tenemos a nuestra disposición para entonces hacer la guerra. Y aquí es donde nuestro querido John Owen es de inmensa ayuda. Así que el propósito de hablar de la mortificación del pecado es invitar a John Owen a este salón para que nos platique cómo él entendía y cómo aplicaba estos versículos que estamos leyendo, que están relacionados con la lucha del creyente contra el pecado, y cómo entendía estos mandatos bíblicos y los traía a la práctica. Y probablemente te preguntas, ¿cómo es que un hombre que escribió hace 400 años es de utilidad hoy? Un par de argumentos. Primero, nos recuerda que la lucha del creyente contra el pecado siempre ha sido la misma. No cambia. Y también nos recuerda que la solución es la misma. No hay una solución distinta para el pecado de John Owen como una solución distinta para el pecado de Homero. La solución provista en la Escritura es la misma porque la batalla es la misma. Y en segundo lugar, el tratamiento que John Owen hizo acerca de este tema es realmente genial. Varias veces, mientras estás leyendo ese pequeño librito, 100 páginas, te sacude mientras lo lees, te provoca la reflexión seria y profunda. No pensar a la ligera y sin sentido o en puras vanidades con respecto al pecado, sino pensarlo de manera seria. Parece que Owen, mientras va escribiendo, desenvaina la espada de la Escritura y la va metiendo y la va apuntando a lo profundo del corazón, pero no parece que la mete de golpe, sino que parece que va ahí levantando capa por capa y va evaluando y explicando cada una de las capas de las tendencias pecaminosas que tenemos y las va explicando y va penetrando con la palabra para ayudarnos a matar nuestro propio pecado y va al detalle de las intenciones de nuestro corazón. Owen escribió al menos 3 tratados específicos acerca de este tema y de cómo luchar contra el pecado. El título del primero es del que estamos hablando esta mañana, la mortificación del pecado en el creyente. El segundo es la tentación, su naturaleza y poder. Y el tercero es el pecado interno. Y solo como nota, esto no fue lo único que escribió este genio de la teología. Una editorial ha publicado un set de 16 volúmenes de sus escritos, y no representan todos sus escritos, pero son casi 10,000 páginas. Hay gente que ha hecho doctorados acerca de John Owen, y debido a que no soy un experto en John Owen, ni pretendo serlo, ni tampoco lo soy en sus escritos, al final, si quieren pueden acercarse, acá tengo un set de libros que utilicé para esta investigación. Ustedes pueden tomarles fotos, utilizarlos, no se lleven los libros, pero pueden simplemente saber qué fue lo que utilicé para esta investigación y oro que les sea de utilidad. Algo adicional, por supuesto, cuando leemos a un autor, siempre lo hacemos bajo la autoridad de la Escritura. Es decir, la pauta definitiva de nuestra vida y práctica está en la Biblia, no en lo que los hombres dicen. Sin embargo, hacemos bien en escuchar humildemente a aquellos que han estudiado
con precisión, devoción y convicción la palabra de Dios bajo la iluminación del Espíritu Santo para entender lo que la Biblia dice acerca de un tema particular, así como lo hizo John Owen. Así que John Owen es como un buen amigo, como un pastor fiel, como un cristiano maduro con el que te sientas a charlar acerca de tus luchas con el pecado y te anima con principios bíblicos objetivos para que puedas matar más efectivamente tus deseos carnales. Ese es John Owen, un buen amigo, un pastor fiel, un cristiano que te ayuda a lidiar con tu lucha contra el pecado. Entonces, mi ánimo inicial es, hazte amigo de John Owen. Tómate un café de vez en cuando con él, un buen café, por favor. Escucha sus consejos. Deja que te sacuda con sus exhortaciones, que presione, que empuje tu conciencia con sus explicaciones. Invítalo a que te ayude a zafarte de la manera tan trivial que el mundo quiere que pienses y que hables, y en su lugar que sumerjas tu mente en la grandeza de Dios y en la seriedad con la que tenemos que lidiar contra cada expresión de pecado en nuestras vidas. Lo que Owen ofrece, y cito, no es un alivio rápido contra el pecado, sino un crecimiento profundo y a largo plazo en la gracia que puede hacer árboles fuertes y sanos donde antes había un frágil retoño. Esas palabras son de John Piper, que escribió en una de las introducciones a un compendio de estas 3 obras acerca de lo que John Owen escribió acerca del pecado. Y el mundo te ofrece alivios rápidos para todos. Todo es un paracetamol, ¿no? ¿No? No así con el pecado. Lidiar contra nuestro pecado requiere esfuerzo, requiere disciplina, y John Owen nos empuja en ese sentido. Así que en términos de bosquejo vamos a utilizar la misma estructura que John Owen utiliza en su libro, y está dividida en 3 puntos. Primero es la necesidad de la mortificación. El segundo es la naturaleza de la mortificación. Y tercero es los medios de la mortificación. La necesidad, la naturaleza y los medios. Hablemos primero entonces de la necesidad de la mortificación. Esta es la primera parte del libro de Owen. Y lo que él hace es que toma como base Romanos 8:13. Vayan ahí a Romanos 8:13. Y con base en Romanos 8:13, él explica y aplica el texto en su libro para ayudarnos a entender qué significa esto de lidiar contra nuestro pecado. Y vamos a leer Romanos 8:13. Podemos leer desde el 12 solamente para que tengan la perspectiva de la cláusula completa. Versículo 12 dice: Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Owen observa 5 aspectos clave en este versículo. 5 aspectos clave en este versículo. El primero es una condición, y eso está en la primera parte, en la segunda parte del versículo. Dice, pero sí por el Espíritu. Ahí está una condición, pero sí. Luego, John Owen también observa que hay un sujeto, y esto es ustedes, que está implícito en el verbo hacéis. Además de un sujeto, el tercer aspecto que él observa es que hay un medio. Y un medio para la mortificación es por el Espíritu. Vamos a ir explicando cada uno de estos en un momento. No solo un medio, sino también el punto 4 o el aspecto 4 que él observa es un mandato, haced morir. Y el quinto aspecto que él observa es una promesa, viviréis. Una promesa. Entonces, primer aspecto que él observa es una condición, segundo un sujeto, el tercero un medio, el cuarto un mandato y el quinto una promesa. Entonces veamos cada uno de estos aspectos ahí con base en el versículo 13 que vamos a estudiar brevemente aquí junto con Owen.
Nuestro enemigo es feroz, está listo para atacar, nos está atacando en todo momento. Para él no hay tregua, no hay brazos cruzados y está buscando todas las armas y está buscando fortalecerse de todas las maneras. Y entonces la pregunta es, ¿me voy a quedar de brazos cruzados? ¿O voy a emplear, como dice Owen, el espíritu y la nueva naturaleza que Él me ha dado para matar el pecado y no descuidando esa preciosa y excelente ayuda que el Señor nos ha dado contra nuestro mayor enemigo? Y con esto podemos movernos a la siguiente explicación de Owen acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente para mortificar el pecado. Y es que piénsalo de esta manera. Debido a que el pecado es tan malvado y ha infectado de tal manera de nuestro ser y afecta seriamente nuestros deseos y prácticas, entonces la obra para matarlo debe de ser extraordinaria. Es una obra sobrenatural, es una obra del Espíritu Santo. No puede ser algo que yo puedo fabricar, no puede ser algo que yo tengo que inventar. Y vamos a hablar un momento de qué rol entonces tengo yo como responsable en el ejercicio de las disciplinas espirituales. Pero de manera inicial, debido a que el pecado es tan malvado, es tan ofensivo contra Dios y ha infectado tanto nuestro ser, y no solamente infecta lo que hacemos, sino también las motivaciones con las que lo hacemos, entonces es necesaria una obra sobrenatural del Espíritu. Y entonces Owen identifica 3 maneras en las que el Espíritu obra para la mortificación del pecado. 3 maneras en las que el Espíritu obra para la mortificación del pecado. Número 1, el Espíritu Santo mueve nuestros corazones a abundar en la gracia y los frutos que son contrarios a la carne. Y cito, el Espíritu Santo, dice Owen, hace que crezcamos, prosperemos, florezcamos y abundemos en las gracias que son contrarias y destructivas a todas las obras de la carne y por lo tanto contrarias al florecimiento del pecado interno. Es decir, si estamos creciendo en el fruto del Espíritu, al mismo tiempo vamos a estar matando las obras de la carne. Piensa en Gálatas 5:16. El fruto del Espíritu es contrario a las obras de la carne, ¿cierto? Entonces, si los deseos de la carne y los del Espíritu se oponen entre sí, entonces ahí es donde Owen afirma lo obvio. No hay manera de que una persona esté abundando en el fruto del Espíritu y al mismo tiempo esté abundando en las obras de la carne. Son mutuamente excluyentes. La una va a cortar la vitalidad de la otra. Entonces, mientras más vives a la luz de lo que eres en Cristo por causa del Espíritu Santo y entonces das más el fruto del Espíritu, más estás matando las obras de la carne que están luchando contra ti. Y de la misma manera la inversa. Mientras más das rienda suelta al pecado, más contristas el Espíritu y menos efectivo eres en producir el fruto. La segunda manera en la que el Espíritu obra para la mortificación del pecado, dice Owen, es mediante una eficacia real de debilitar, destruir y remover la raíz y el hábito del pecado. Escucha esto de nuevo. Una eficacia real de debilitar, destruir y remover la raíz y el hábito del pecado. Entonces, por su palabra, el Señor sobrenaturalmente va transformando tus deseos y los míos para querer menos el pecado y más a Cristo. Y aquí cito a Owen de nuevo. Él, es decir, el Señor, el Espíritu, es el fuego que quema la raíz de cada concupiscencia. Esto es fenomenal. El Espíritu Santo es el fuego que quema la raíz de cada concupiscencia. Y número 3, la tercera manera en la que el Espíritu obra para la mortificación del pecado es que el Espíritu lleva la cruz de Cristo al corazón de un pecador por la fe y le da comunión con Cristo. Es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
toma al pecador, abre sus ojos, le muestra la cruz de Cristo, le lleva a la cruz de Cristo y le da comunión con Cristo. Y es en la cruz donde la condenación del pecado fue pagada, es en la cruz donde el viejo hombre fue crucificado y el Espíritu Santo entonces nos lleva constantemente a la cruz. No podemos matar nuestro pecado desconectados del Espíritu Santo, si queremos usar esa expresión, y el Espíritu Santo nos va a llevar constantemente a ver la cruz y a pensar en lo que mi pecado costó, lo que llevó a Cristo a la cruz. Y eso entonces me va a mover a matar el pecado con mayor efectividad. Entonces, eso fue brevemente la primera parte del libro de Owen, titulada la necesidad de la mortificación. Y ahora vamos a movernos al segundo punto, que es la naturaleza de la mortificación. La necesidad de la mortificación, y ahora vamos a ver la naturaleza de la mortificación. Es decir, cómo la mortificación se ve en la práctica. Ya explicó que es necesario que tú y yo como creyentes estemos fuertemente y seriamente involucrados en matar nuestro pecado. Y por otro lado, entonces ahora Owen va a hablar un poco del detalle de cómo se ve la mortificación en la práctica. Y Owen comienza esta sección de la naturaleza de la mortificación con algunas palabras importantes de clarificación. Y primero dice, lo que no es la mortificación. Lo que no es la mortificación. Y Owen dice, la mortificación no es desarraigar por completo el pecado y destruirlo, que ya no tenga ninguna influencia o residencia en nuestros corazones. La mortificación no es desarraigar por completo el pecado y destruirlo, que ya no tenga ninguna influencia o residencia en nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué eso no es la mortificación? Porque es nuestro deseo y será nuestra experiencia final, pero no hasta que seamos glorificados. Es decir, de este lado de la gloria, no vas a eliminar por completo la influencia del pecado, no vas a destruirlo por completo y no va a llegar el punto en el que tienes cero influencia en tu corazón o residencia en tu corazón. Vas a estar, por eso la lucha es incesante, por eso la lucha no para, por eso hay que continuar tomando la espada de la palabra y matando constantemente el pecado, porque la lucha no se detiene. De nuevo, ese es nuestro deseo y será nuestra experiencia final y honestamente es tan difícil procesarlo. Es difícil pensar en nuestra realidad sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque todo lo pensamos en relación de la lucha con el pecado. El creyente está involucrado en eso todo el tiempo. Pero en la gloria no será así. Segundo, lo que sí es la mortificación es, dice Owen, un debilitamiento habitual de la concupiscencia y su poder sobre nosotros. Entonces, no es eliminar, es debilitar. Y esto no abre la puerta a vivir libremente el pecado. Bueno, de todos modos no lo voy a eliminar, pues entonces puedo vivir como se me antoje. No, todo lo contrario. La manera en la que vas a ir matando tu pecado es debilitándolo habitualmente, quitando los medios de entrada al pecado. Al mismo tiempo, si tu expectativa es voy a matar este pecado de manera definitiva y nunca más voy a luchar con él, te vas a desanimar en 5 minutos. Te iba a decir mañana, pero no. En 5 minutos vas a desanimarte. ¿Por qué? Porque, tu tendencia pecaminosa está ahí. Y viene al siguiente instante y eres tentado y entonces, si no lo hago y estás ahí luchando, seguro no tengo el Espíritu Santo, por eso y empiezas ahí a renegar y ¡pum!, vuelves a caer en pecado. Pero si recordaras, esto va a ser una lucha constante, esta es una lucha vitalicia.
Esto va a involucrar el resto de mis días, estar habitualmente luchando con esto. Entonces vas a tener una perspectiva real de cómo matar tu pecado y no una perspectiva irreal que te va a producir desánimo. Entonces, dice Owen, debe de haber un debilitamiento habitual de la concupiscencia y su poder sobre nosotros. Una constante lucha y contención contra el pecado y un grado de éxito en la batalla. Entonces, mira cómo él presenta su lógica. La mortificación es un debilitamiento habitual del pecado y de su poder. Entonces, debilitas el pecado. Y entonces, una vez que lo has debilitado, entonces hay una lucha constante contra el pecado. Y una vez que lo debilitas y luchas contra él, entonces observas cierto grado de éxito en la batalla contra tu pecado. Y aquí es donde vale la pena hacer una pausa y que pienses, ¿cuántas veces por la obra del Espíritu Santo y su palabra he dicho no al pecado? Y eso debe de producir tremendo ánimo. Tremendo ánimo. ¿Cuántas veces por la gracia de Dios no he sido dominado por este o este otro pecado? Y eso debe de animarte a luchar aún más contra el pecado. Después, Owen responde una de las preguntas más obstinadas con las que luché cuando era un nuevo creyente. Y era esta: ¿por qué seguir en este cuerpo vil y con tendencias al pecado tan despreciables? Si Jesús ya me salvó, si estoy en Cristo, ¿por qué no solo morir y estar con Él? Esa fue una de las preguntas con las que más luché mis primeros años de creyente. Pero si ya soy salvo, ¿no? ¿Para qué estar lidiando con esto? O sea, ¿por qué la lucha constante contra mis tendencias pecaminosas si simplemente podría morir, estar en un cuerpo glorificado, disfrutar de la gloria? A lo que Owen responde: tenemos un cuerpo vil que debe ser cambiado al fin por el gran poder de Cristo. Y eso quisiéramos tener. Pero Dios ve mejor para nosotros que no estemos completos en nada en nosotros mismos, que en todas las cosas debemos estar completos en Cristo, lo cual es mejor para nosotros. Fin de la cita. Nuestra debilidad, entonces, resalta su gloria y poder transformador en medio de la batalla contra el pecado de una manera tan singular que entonces la gloria de Cristo es exaltada. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos capacitados por su Espíritu y por su palabra para lidiar contra el pecado. Entonces, la naturaleza de la mortificación implica una batalla constante. ¿Por qué entonces algunos apostatan de la fe, abandonan a Cristo y a su iglesia? Porque no quieren pelear más. No quieren pelear más. No quieren pelear con la humillación de pedir perdón a Dios otra vez por el pecado. No quieren sentir el desánimo que implica otra vez lo mismo. No quieren esforzarse en decir no cuando su carne quiere hacer lo que deshonra a Dios. Simplemente, sí, qué fastidio estar batallando con esto. Mejor le doy rienda suelta a mi pecado y ya. Porque si le doy rienda suelta a mi pecado, entonces no hay más lucha, no hay más batalla. Pero entonces, ¿qué hace evidente eso? Que nunca perteneció a Cristo. Y aquí cabe la exhortación. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué tal nosotros? ¿Te has cansado de luchar contra el pecado? Y la exhortación de Owen es: no bajes la guardia, no dejes de mortificar. Solamente porque tal vez hay un periodo de lucha intensa o un periodo en donde aparentemente el pecado te está derrotando, no significa que debes de abandonar la batalla. Significa que tienes que volver a lo mismo que implica la totalidad de la vida del cristiano. Venir a la palabra, pedir al Señor que la renueve, pedir perdón, pedir que su Espíritu obre. No hay secreto, no hay nada místico o extraordinario en la lucha contra el pecado. Tienes que volver a lo mismo, a la palabra, a la oración y a depender del Señor para vencer el pecado.
Y que no te desanime el hecho de que tienes un periodo en donde has tropezado tal vez una y otra vez y tal vez ahora estás tentado a decir, ya, pues, que estar batallando con esto. El Señor te ha provisto de todo lo necesario para que le honres en medio de esa lucha. ¿Y sabes qué? ¿Por qué vale tanto la pena? Porque eso glorifica a Dios de una manera tan particular que no va a ser posible hacerlo en la gloria futura. Piénsalo de esta manera. Tú y yo tenemos una oportunidad de glorificar a Dios en aspectos y en áreas de este lado de la gloria que no vamos a poder hacerlo en el futuro. Pastor MacArthur, por ejemplo, utiliza la ilustración del evangelismo. En el futuro no vamos a evangelizar a nadie. En la gloria, en la nueva tierra, no vamos a evangelizar a nadie. Todos son creyentes. Entonces tenemos la oportunidad de glorificar a Dios de este lado de la gloria. ¿Cómo? Evangelizando. De la misma manera con el pecado. Podemos matar el pecado y lidiar contra nuestro pecado de este lado de la gloria y traer gloria al Señor de una manera tan particular que no vamos a poder hacerlo cuando tengamos un cuerpo glorificado y tenemos que aprovecharlo al máximo porque Él es digno. En el contexto de que la mortificación es una batalla, Owen habla del pecado como un enemigo feroz. Y probablemente es uno de los recordatorios más sobrios. Que hermano, el pecado es tu enemigo. No tienes que intentar apaciguarlo un poco, tratarlo bien, tolerarlo. Debes de matarlo. Es tu enemigo. Él no quiere hacer las paces contigo. Él quiere dominarte y destruirte. Así debes de concebirlo. En el momento en el que piensas en el pecado, en algo no tan malo como realmente es, o bueno, es mi enemigo, pero podemos hacer las paces de manera temporal, entonces eres una presa fácil. Y mira, el mundo usa todos los medios a su alcance para normalizar el pecado. O sea, hasta las películas de niños apuntan a normalizar el pecado. Todo quiere normalizar el pecado. Quieren hacerte pensar que el pecado no es tan malo como parece. Es más, esa palabra pecado es de la prehistoria. Ese es de los cristianos locos que usan esas palabras raras. No, o sea, hay errores y pues bueno, o sea, a veces uno se equivoca, pero pues así eres tú, ¿no? Así eres tú, no pasa nada, tú tranquilo. El mundo quiere usar todos los medios para normalizar el pecado. Quiere hacerte pensar que no es tan malo como parece, pero por eso debemos de renovar nuestra mente con la palabra y pensar bíblicamente acerca de cuán desastroso es el pecado. ¿Quién, sino el creyente, va a poder dar una definición clara del pecado? Nadie. O sea, no esperes que un político o una película o alguien muy moralista hable mal del pecado en la misma categoría que la Biblia lo va a hablar. Solamente el cristiano puede levantar la autoridad de la palabra y decir, esto es tan malo como la Biblia lo dice. Y por eso es que John Owen explica que es necesario conocer bien a tu enemigo. Y con eso no se refiere a que te envuelvas en el pecado para que veas qué se siente estar pecando de alguna otra manera y que lo conozcas bien, por supuesto. Más bien, explica que, así como en la guerra, es necesario conocer bien las estrategias, planes, ideas y propuestas de tu enemigo. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Bueno, debo de sentarme a meditar y pensar, ok, ¿cuáles son las tendencias pecaminosas de mi corazón? ¿En qué aspectos mi corazón está más inclinado a pecar? Debo sentarme a examinar mis motivaciones. Ok, ¿por qué quiero tomar esta decisión? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Qué es lo que me está moviendo a tomar esta u otra decisión? Necesito conocer las áreas en las que estoy más pronto a caer. Necesito reconocer también las excusas que mi pecado formula para permanecer en el pecado. Y necesito identificar las oportunidades que el pecado aprovecha para hacerme caer. ¿Y eso qué requiere? Oración, una mente saturada de la palabra y un examen honesto y sobrio de lo que hay en mi corazón. Y mira, el mundo quiere que pienses de manera súper superficial, súper trivial y llévatela tranquilo, todo va a estar bien, no pasa nada.
Y las preguntas esas serias y profundas que penetran tu corazón de ¿qué pasa si muero? O el tiempo se está acabando así de rápido. Esas no les des importancia. Mejor tú disfruta de la vida. En contraste, el pastor fiel, como Owen, te anima, no, hazte las preguntas difíciles. Hazte las preguntas serias. Examina tu corazón, examina tus motivaciones. Toma tu corazón y toma la palabra y empieza a levantar capa por capa y pensar, ok, ¿cómo es que mi corazón tiende a tomar una u otra decisión? ¿Cómo es que el pecado opera ahí? Y entonces eso te va a brindar herramientas para matarlo con más efectividad. Por eso necesito un examen constante y honesto de mi corazón mediante la palabra y por el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque mi corazón es súper engañoso. ¿Quién puede lograr esto? John contesta, solo el creyente. Como hablábamos, la mortificación es una labor exclusiva del cristiano. Nadie más puede glorificar a Dios mediante la mortificación del pecado más que el cristiano. Y piénsalo así. Solo tú, como creyente, puedes honrar a Dios mediante la mortificación del pecado como nadie más puede hacer. Cito a Owen y dice, a menos que un hombre sea regenerado, esto es nacido de nuevo, a menos que sea un creyente, todos los intentos que pueda hacer para la mortificación del pecado son en vano. En vano usará muchos remedios, pero no será sanado. Es como tomarte el remedio del tecito cuando sabes que tienes una enfermedad seria. No, con este tecito voy a quedar bien. Después se ríe porque me está escuchando, ¿no? No me dé la garganta, un tecito. No es que otro tecito, ponle limón y miel y lo que sea y ahí va a funcionar. No así con el pecado. No puedes lidiar contra tus tendencias pecaminosas con remedios caseros y fabricados que tal vez funcionan. No. Y esto apunta directamente a la identidad del creyente. En el mismo contexto de Romanos 8, vuelve ahí, somos exhortados a matar el pecado, pero somos exhortados a matar el pecado con base en lo que somos en Cristo, no desconectados de lo que somos en Cristo. Es decir, podemos luchar contra nuestro pecado solamente si estamos en Cristo y vamos a la batalla contra el pecado vestidos de la armadura que Cristo nos ha provisto, no al revés. No al revés, no pensamos que el pecado me define y entonces, pues aquí tengo que venir y a ver si Jesús me perdona. No, más bien tú estás en una batalla contra el pecado, estás vestido de Cristo y entonces puedes hacerle frente. Tu identidad, si eres un creyente, no está en algún tipo de pecado, está en Cristo. El mundo te empuja y quiere convencerte de que lo que te define es tu pecado favorito. La Biblia te dice, no, tu identidad está en Jesús y el pecado debes de matarlo. Debes de lidiar con el pecado de manera seria. Y después John Owen llega a la médula del asunto y explica que la mortificación está intrínsecamente ligada a nuestro amor, asombro y pasión por Cristo. Él dice, asegúrate de interesarte por Cristo, es decir, se lo dice al creyente. Asegúrate de interesarte por Cristo. Si pretendes mortificar algún pecado sin Él, nunca lo conseguirás. Esto es monumental. Lo que necesitamos entonces, desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva que John Owen está explicando, es no solamente una perspectiva clara de lo terrorífico y asqueroso que es el pecado. No necesitamos conocer únicamente cuánto ofende a Dios y cuánto daña a los que nos rodean,
si queremos matar el pecado, si queremos lidiar con él desde la raíz, necesitamos también una perspectiva más amplia de la majestad, belleza, grandeza y gloria de nuestro maravilloso Señor Jesucristo, porque en el momento en el que no lo contemplamos a él y estamos pensando solamente en el pecado, no tenemos las armas suficientes para lidiar con el pecado desde el corazón, porque nuestro corazón está movido hacia lo que más le asombra. Y si más me asombra este pecado de lo que me asombra a Cristo, es porque estoy contemplando más el pecado de lo que lo estoy contemplando a Él. Necesitamos clamar junto con el Salmo 8, oh Yahweh, nuestro Dios, nuestro Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Mira, en el momento en el que contemplamos el esplendor de Jesús en la Escritura, que por el Espíritu tu corazón y afectos van a ser movidos a amarlo más a Él, a deleitarte más en Él, a asombrarte más de su carácter. Cuando tu corazón y mi corazón es cautivado por la santidad inconmensurable y transformadora de mi precioso Cristo, entonces voy a correr a buscar mi pleno deleite en Él y no en el pecado. Solamente cuando lo contemplo a Él. No solamente es darte cuenta de que el pecado es como agua de mar que nunca puedes saciarte y que solo produce más sed, sino necesitas deleitarte y probar a aquel que es agua viva. Si no, nunca vas a saber la diferencia. Entonces la mortificación no es únicamente un cambio de acción, es un cambio de deseo. Es una transformación desde el corazón. Y esa transformación desde el corazón, por supuesto que se mueve hacia las acciones, pero proviene desde mis inclinaciones, desde mis deseos. Piensa en un momentito, la multitud de bendiciones y de gracia que el Señor ha derramado sobre tu vida. Si eres un creyente, te ha escogido para vida eterna, te ha regalado su palabra, ha abierto tus ojos para que veas las maravillas de su ley, ha derramado su amor eterno y perfecto en ti, te ha colocado en una iglesia local, fiel, te ha rodeado de hermanos que te animan a ser más como Cristo, que te aman y que te empujan a ser más como Él, te ha dado a su Espíritu, te ha dado a Jesús. Y a veces nosotros nos dejamos de enredar por lo más trivial del pecado. ¡Qué necios! El Señor nos ayude a contemplarlo más y meditar en las gloriosas bendiciones que ha derramado sobre nosotros. John Owen dice, un sentido del amor de Cristo en la cruz es la base de toda verdadera mortificación. Cuando pienso por un instante, traigo mi mente a meditar. ¿Cuánto Jesús me amó? Y pienso más lo que costó matar mi pecado en la cruz y prometerme un cuerpo glorificado que no va a tener más relación con el pecado. Cuando pienso más en el costo de eso, cuando pienso más en la cruz y en el poder de mi Cristo de resucitar y vencer la muerte, entonces estoy más habilitado para decir no cuando soy tentado. Entonces Owen nos preguntaría, ¿qué tan interesado estás en Cristo? ¿Qué tanto de tu mente y de tu tiempo y de tu esfuerzo ocupas en contemplarlo a Él? ¿Es Él tu absoluto deleite? ¿O en dónde está tu mayor deleite? Después Owen nos exhorta a tener un sentido claro y permanente en tu mente y conciencia. Cito. Después Owen nos exhorta a tener, y aquí pongo la cita, un sentido claro y permanente en tu mente y conciencia de la culpa, el peligro y la maldad de tu pecado. Entonces, primero, un sentido claro de la culpa del pecado. El propio pecado intenta diversas maneras de remover la culpabilidad de tu mente, hacerte pensar, mira, el pecado no es tan destructor o tan perverso, pero necesitamos un sentido correcto de la culpabilidad, en el sentido de que cuando pesa sobre nuestros hombros la realidad de que hemos pecado
y sobre nuestra conciencia está esa realidad, entonces no debemos de hacer oído sordo a nuestra conciencia o intentar acallar nuestra conciencia. Debemos de confesarlo, traerlo ante Cristo y quien ha pagado por el pecado en la cruz. John Owen dice que es saludable para la mortificación del pecado traer la ley del Señor a pesar sobre nuestra conciencia cuando pecamos. No dejes que tu conciencia se haga insensible al pecado, ese es su punto. Deja que la santidad, la severidad, la belleza de la ley marque tu conciencia. Que cuando te sientas movido a pecar, recuerdes el peso de la ley y entonces cuando recuerdas el peso de la ley, también vas a recordar a aquel que fue omnipotente para cargar el peso de la ley en la cruz y darte su espíritu y salvarte. Necesitas recordar el Evangelio. Traer tu pecado a la cruz, al Evangelio, a la ley. También necesitamos un sentido correcto del peligro del pecado. Y Owen enumera 4 peligros primordiales del pecado. 4 peligros primordiales del pecado. El primer peligro es el endurecimiento, según Hebreos 3, 12 y 13. El segundo peligro es la disciplina del Señor. El tercer peligro es perder la paz y la fortaleza espiritual. Y el cuarto peligro es la destrucción eterna. No significa que si pecas pierdes la salvación no puede perderse, obviamente. Significa que si perseveras en el pecado sin arrepentirte, entonces eso es evidencia de que nunca tuviste la salvación. Entonces, Owen dice que necesitamos un sentido claro de la culpa del pecado, también del peligro del pecado, y también necesitamos un sentido claro y permanente de la maldad del pecado. Pensar qué tan malvado es. Y él observa que el pecado es tan malo que contrista al espíritu, que estorba tu crecimiento espiritual, que quita tu utilidad en el ministerio. Y cito, él dice, mantén vivas en tu corazón estas consideraciones de la culpabilidad, peligro y la maldad del pecado. Medita mucho en estas cosas. Haz que tu corazón se detenga y permanezca en ellas. Ocupa tus pensamientos en estas consideraciones. No dejes que se alejen ni se desvíen de ellas hasta que comiencen a tener una poderosa influencia sobre tu alma, que incluso la hagan temblar. Entonces, si volvemos a las definiciones, Owen nos exhorta a que si vamos a lidiar de frente contra nuestros deseos pecaminosos, necesitamos recordar la maldad del pecado, necesitamos recordar el peligro del pecado y también recordar la culpa del pecado. Y por último, Owen agrega una serie de medios para la mortificación. Y este sería nuestro último punto. Y de hecho en su librito es la parte más corta al final. Él habla de los medios de la mortificación. Y vamos a terminar esta sesión con una serie de recomendaciones prácticas que Owen da. Y él comienza con su primera recomendación y dice, y cito, pon la fe en Cristo para mortificar tu pecado. ¡Boom! Ahí está la base de todo. Pon la fe en Cristo para mortificar tu pecado. Su sangre, es decir, la sangre de Cristo, es el gran remedio soberano para las almas enfermas del pecado como las nuestras. Vive en esto y morirás vencedor. Sí, vivirás por la buena providencia de Dios para ver tu lujuria muerta a tus pies. Y Owen utilizaba lujuria, concupiscencia, pecado, todas estas expresiones para referirse simplemente a la tendencia pecaminosa del hombre. Pero si vas a ver tu pecado muerto, como otra ilustración que utiliza Owen, si vas a caminar sobre tu pecado, como lo hace
un guerrero victorioso, necesitas poner la fe en Cristo y recordar que solamente por su sacrificio, por su sangre, entonces ahí tienes todo el remedio que necesitas para lidiar con la enfermedad de tu pecado. Y con enfermedad, por supuesto, no se refiere a la manera en la que hoy el mundo comunica que no es pecado, únicamente está enfermo. No lo presenta así, sino más bien está hablando de la infección, lo mucho que el pecado ha afectado lo profundo de nuestro ser. La segunda recomendación que Owen da es: eleva tu corazón en fe, con una expectativa segura de que Cristo traerá libertad. Esto es fabuloso, hermanos, porque cuando luchamos contra nuestro pecado, no solamente tenemos que recordarnos, Jesús pagó por él, murió en la cruz, resucitó y soy justo ahora delante de Dios, sino que me ha dado su Espíritu y Él prometió transformarme hacia la imagen de Cristo. Entonces es seguro que voy a tener victoria cada vez más sobre el pecado si uso los medios que Él ha puesto a mi disposición. Es decir, debemos de contemplar con fe y con una expectativa segura de que Cristo va a traer libertad y victoria sobre el pecado. Como lo hablamos hace rato, eso no estamos hablando de eliminarlo definitivamente, eso lo esperamos con tanto gozo en la gloria, pero mientras tanto podemos tener una expectativa segura, podemos tener certeza de que Él va a mover nuestros afectos por su palabra y por su Espíritu para que cada vez más seamos victoriosos sobre el pecado, para que ganemos más terreno contra el pecado. Y por último, su tercera recomendación es: considera la misericordia y fidelidad de aquel que es nuestro gran sumo sacerdote a la diestra de Dios. Y Owen termina en la nota más alta, ¿no? O sea, no solamente en la expectativa futura, en la expectativa de vencer el pecado, sino en la misericordia y fidelidad de aquel que es nuestro gran sumo sacerdote a la diestra de Dios. Y entonces dirige nuestra atención, después de, a lo largo de todo su pequeño libro, de estar taladrando nuestra conciencia y nuestro corazón con la maldad y el dolor y la severidad del pecado y la seriedad de lidiar contra él y de lo desgarrador que es la batalla, para entonces considerarlo aquel que está a la diestra de Dios, que es nuestro gran sumo sacerdote. Y esto nos hace pensar tanto cuando contemplamos y pensamos en la maldad de nuestro pecado y en la astucia con la que intenta atacarnos y en la manera con la cual lidiamos con él todo el día. Nos lleva a asombrarnos de manera extraordinaria, a pesar que tenemos un Salvador perfecto que nunca pecó. Que nunca pecó. Ni en sus deseos, intenciones, ni acciones. Es cuando más examino y invito a mi amigo Owen a que traiga su espada y empiece a abrir capa por capa y veo cuán malvado es mi corazón y cuán malvado es mi propio pecado. Entonces también eso me lleva a asombrarme y pensar, qué glorioso Salvador tengo. Es decir, cuando Pablo explica que Dios me atribuye la justicia de Cristo, no solamente está hablando de lo que Él hizo, de su justicia, de lo que Él hizo físicamente, digamos, sino también está hablando de sus intenciones. Está hablando de lo profundo de su corazón. De cómo desde la meditación en su mente, desde las intenciones de su corazón, jamás eso estaba manchado por el pecado. Y cuando veo el mío, está manchado desde el inicio. Y entonces eso me lleva a considerar la misericordia, fidelidad de aquel que es nuestro gran sumo sacerdote a la diestra de Dios. En conclusión, hemos charlado un ratito entonces con nuestro querido amigo John Owen.
te animo a que sigas platicando con él. Y hemos escuchado sus sabias explicaciones acerca de la necesidad de la mortificación, la naturaleza de la mortificación y los medios de la mortificación. Y mira cómo él termina este libro con una nota de esperanza extraordinaria. En lugar de que terminara este tratado con, mira, aquí están estas 100 cosas que tienes que hacer para matar tu pecado una tras otra, él termina con la médula del asunto. Considera a Cristo y en fe toma las medidas necesarias para matar tu pecado. Considera a Jesús, piensa más en Jesús, piensa más en su gloria. Recuerda que lo que te define no es el pecado. Recuerda que lo que te define no son tus tropiezos. Lo que te define es Cristo y Él te ha dado todo lo necesario para que puedas lidiar efectivamente contra ese pecado. Es una lucha permanente, es una lucha desgarradora, es una lucha constante. Es una lucha que implica el resto de nuestras vidas. Y honestamente, mientras más leía esto y más leía el recordatorio de Owen de esto es vitalicio, más pensaba, ¡ay, Señor! No sé cuántos años me quieras dar de vida, ¿no? Pero pienso 5, 10, 15, 20, 30, los que sean, parecen muchos siguiendo lidiando todavía con este cuerpo de muerte, ¿no? Que no solamente me afecta, sino también afecta a los que me rodean, pero era recordado una y otra vez de, bueno, vale la pena. Este trayecto vale la pena, puedes honrar a Dios estos años que te quedan de vida de una forma tan singular y ver la gloria de Cristo y el poder de Cristo obrando en tu vida de una manera tan particular que entonces vale la pena. Vale la pena seguir luchando. Escuchemos una última vez a nuestro querido amigo Owen. Esta es una cita un poco larga, así que síganme un poco. Estamos ya casi por terminar. Dice, soy una criatura pobre y débil, dice Owen. Inestable como el agua y no puedo mejorar. Esta corrupción es demasiado dura para mí y es la puerta a la ruina de mi alma. No sé qué hacer. Mi alma se ha convertido en tierra reseca y en morada de dragones. He hecho promesas y las he roto. He hecho votos, pero no los he cumplido. Muchas veces he estado persuadido de que había obtenido la victoria y que había sido liberado, pero fui engañado. Ahora veo claramente que sin alguna gran ayuda y asistencia pereceré y estoy perdido. Pero aunque este sea mi estado y condición, levantaré mis manos que cuelgan hacia abajo y fortaleceré mis débiles rodillas, porque he aquí el Señor Jesucristo tiene toda la plenitud de la gracia en su corazón y toda la plenitud del poder en su mano. Él es capaz de matar a todos estos enemigos. Hay suficiente provisión en Él para mi alivio y asistencia. Él puede tomar mi alma decaída y moribunda y hacerme más que un vencedor. Oremos. Señor, cuando vemos tu palabra y por tu Espíritu pensamos más en la maldad de nuestro propio pecado y cuán necias son nuestras intenciones y cuán deplorable nuestra condición. Señor, solo nos lleva a asombrarnos de nuestro maravilloso Cristo. Qué perfecto, qué glorioso es Él, qué grandioso es Él, qué digno de alabanza. Nos mueve en fe a ver que no hubo una sola pizca de pecado en Él.
y sin embargo cargó sobre la cruz cada gota de ira que nosotros merecíamos. Señor, rogamos que nos des una perspectiva más amplia, más gloriosa de tu carácter. Mueve nuestros corazones en fe a asombrarnos más de quién es Cristo. Y mientras lo contemplamos a Él y continuamos embarcados en este trayecto cuya meta es verlo cara a cara, rogamos que por tu Espíritu proveas y continúes proveyendo de la fortaleza necesaria para matar nuestras tendencias pecaminosas y honrar a Jesús, quien es digno de toda alabanza, quien nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su palabra, y podemos vivir para su gloria, de este lado de la gloria, con la expectativa de verlo. Te amamos, Dios, porque tú nos has amado primero, y por favor mueve nuestros corazones a amarte más, a desearte más. Gracias por hermanos fieles como Owen que nos ayudan a entender temas que a veces la verdad nos cuesta trabajo siquiera hablar o pensar, pero nos es tan saludable y espiritualmente tan benéfico meditar en la grandiosa provisión que tenemos en Cristo para matar nuestro pecado. Te amamos, ayúdanos a honrarte en el nombre de Jesús. Amén.